Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana. Pastor Gilbert Méndez los saluda en San Salvador, la ciudad de San Salvador, en San Antonio Abad. Vamos a leer la palabra del Señor allá en Isaías, versículo 28, y le hemos titulado Dios da la fuerza. Así que si alguno se siente débil, pues esta palabra pues le va a caer verdaderamente bien. Qué bueno, Señor. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito la letra así. Isaías 40, 28, Dios da la fuerza. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno de Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida mañana. Hemos leído tu palabra, sé que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo para que tú, Señor, vengas dándonos, Señor, ese alimento espiritual que venga dándole fuerza a todo aquel que está cansado, aquel que está debilitado, aquel que ya no quiere, aquel que ya no puede. Sé que tú le vas a dar fuerza hoy en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana, el cual Dios nos da, verdad, esta promesa de que, y nos hace recordar que Él es el único que nos da fuerza. Quiero decirle, porque aquí estaba, pues, verdad, ya es un poquito tarde, pero, verdad, bueno, acabo de desayunar, estoy tomando mi lechita de cabra, aleluya. Entonces, hermano, pero le pregunté, verdad, a una hermana que si tenía alguna, verdad, palabra, verdad, para predicar, y esta hermana pues me dijo, verdad, predicar sobre la fuerza, me dijo. Entonces el Señor, pues, verdad, ahí me ha dicho que prediquen esta palabra, porque muchos de nosotros, me imagino que la hermana ha de estar débil, no solamente débil corporal, sino que lo principal, que es lo débil espiritual, porque muchos podemos tener fuerza física y todo, ¿verdad? Económica, humana y todo, pero no tenemos fuerza espiritual. O sea, cuando tú ya verdaderamente pierdes la fuerza espiritual, es cuando ya no quieres ir a la iglesia, cuando ya no quieres orar, cuando ya no quieres leer la palabra, cuando ya no quieres oír palabra de Dios, cuando ya no quieres verdaderamente ni que oren por ti. Bendito sea el Señor. Entonces, a eso hay que preocuparse porque ya tienes una debilidad espiritual. Ahora, la debilidad material, ¿verdad? O sea, la debilidad física con vitaminas y cosas así, pues se puede levantar. Pero la debilidad espiritual, esa solamente el Señor la puede dar. Estamos hablando de la fuerza espiritual, pero aún así, si tú y yo tenemos alguna debilidad corporal o física, económica, ¿verdad? Matrimonial, legal, ¿verdad? Familiar, no sé qué tipo de debilidad puedas tener en esta hora, Dios te va a dar la fuerza. El Señor le hablaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos se habían olvidado del Señor. Y a través de Isaías, que siempre les venía hablando de la venida del Mesías, les venía diciendo, ¿verdad?, de que todo aquel que verdaderamente pues se sienta débil, cansado, que reconozcan quién es Dios, porque el pueblo de Israel se había olvidado verdaderamente de que quién era su Dios. Se habían olvidado, ¿verdad?, las cualidades, ¿verdad?, maravillosas que tiene Dios. Y entonces nosotros muchas veces ya no creemos en Dios, creemos muchas veces más verdad, en las cosas, verdad, malignas, le podemos decir, otros en ídolos, otros creen más en hechicería, brujería, santería, verdad, y ya no creen en Dios. Hay hermanos, así como le aconteció, verdad, a Saúl, que fue a buscar a la bruja de Endor, verdad, porque sentía debilidad espiritual y ya había sido sentenciado que Dios ya no iba a estar con él. Entonces él, verdad, en esa debilidad, pues fue a buscar a la bruja de Endor, verdad, o sea, la hechicera de Endor. Entonces, así como le digo, no estoy hablando cosas, y así también hay hermanos en las iglesias, hermanos, que cuando ya se sienten débiles, pues, verdad, lo primero que hacen, verdad, se van para donde los chamanes, o sea, ¿verdad?, los adivinos. Es como aquel cristiano también, y no estoy en contra de eso, pero la mayoría de cristianos ahí andan buscando a los profetas para que les profeticen para ver cómo están. Están queriendo agarrar la Biblia como una varita mágica,
lógica, pues, ¿verdad? De que, bueno, voy a ver qué es lo que me dice Dios y voy a buscar a los profetas. Sí, es cierto que hay que, ¿cómo se llama, verdad? Pedir oración a los profetas y si Dios da algo, pues está bien. Pero la mayoría ya no lo hacen solamente porque necesitan algo, sino que ya les quedó la manía, ya les quedó, ¿verdad? Esa necesidad, esa ansiedad y eso. Entonces, a Dios no le agrada eso porque eso también, ¿verdad? Es como que te estuviera saliendo de tu fe, de la creencia del Señor. Sí le había pasado al pueblo de Israel y ellos, pues, ¿verdad? No sabían qué tan incomparable es el Dios de nosotros. Aquí en el capítulo 42 se dice el incomparable Dios de Israel. Y nosotros verdaderamente sabemos de que también hoy es tu Dios, es mi Dios y de todos aquellos que verdaderamente lo quieren recibir y aceptar como su único y suficiente Salvador. Entonces, cuando nosotros verdaderamente creemos en Él, ¿verdad? Y sabemos de que Él es un Dios incomparable, es un Dios grande, un Dios poderoso. Si usted lo puede leer más despacio, lo puede leer, pero aquí, después de que el Señor, ¿verdad? A través de Isaías, le viene diciendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dándole todas las cualidades de Dios, como cuando hizo Dios y convenció a Job, ¿verdad? De su ignorancia, ¿verdad? Porque él le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la galaxia, ¿verdad? Las constelaciones, la Osa Mayor, ¿verdad? El Orión, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar, cuando yo le puse límite a los ríos, ¿verdad? Cuando yo verdaderamente hago descender la lluvia, la nieve, hago el calor, bueno, hago temblar la tierra, ¿dónde estaba? Entonces, ¿verdad? Nosotros hemos perdido y hemos verdaderamente, ¿verdad? Desconfiado del poder de Dios, como es un Dios prácticamente, ¿verdad? Invisible, no lo vemos. Entonces, muchos de nosotros queremos ver algo para poder creer como Tomás, pero Dios le dice aquí ahora al pueblo de Israel, se lo dice a usted y me lo dice a mí. Oiga, dice aquí en el 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Oiga, es que mire, aquí el pueblo de Israel ya había perdido, ya no creía. Imagínense, ya mejor los enemigos creían. Acuérdense cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, iba a entrar a la tierra de Canaán, cuando ya había entrado, todas las naciones creían en el Dios Todopoderoso, menos el mismo pueblo de Israel, menos el mismo Señor, el mismo pueblo de Dios, perdón, no creían en el Señor. Así estamos nosotros en la iglesia ahorita, la mayoría vamos a la iglesia, tal vez tú y yo, y no vamos creyendo en el Señor. ¿Será cierto que es el verdadero Dios al que estamos adorando? ¿Será cierto que el verdadero Dios me va a sacar adelante? Es que yo no siento que me da fuerza. Él sí tiene la fuerza, tiene el poder, Él te puede dar todo. El problema es que muchas veces nosotros no le creemos. Y eso no es legal. Imagínate cuando estaba Juan el Bautista preso. Después que Juan el Bautista había bautizado a Jesús de Nazaret y le había dicho de que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que él no era digno de desatar, ¿verdad? Aleluya, la correa de su calzado, ¿verdad? Y le dijo también, ¿verdad? Este es el que los va a bautizar en fuego, en espíritu y fuego. Entonces, él, habiéndolo bautizado, él ya con su divinidad espiritual y estando en la cárcel, mandó a sus discípulos y les mandó preguntar si él era el Cristo a quien estábamos esperando. Imagínense hasta dónde llega la divinidad del ser humano, hasta dónde llega, ¿verdad? De los hombres más eminentes, los más poderosos, los que tuvieron mucho poder. Imagínense que Jesús verdaderamente elogió tanto, ¿verdad? A Juan el Bautista, que él cayó también en debilidad, ¿verdad? David, todos cayeron en debilidad, Samuel, todos cayeron en debilidad, ¿verdad? Samuel lloraba cuando Saúl, ¿verdad? Pecó contra Dios, cayó en debilidad. Nosotros caemos en debilidad. Pues la palabra hoy está, si tú estás pasando una debilidad en tu vida espiritual, hoy es momento que te levantes. Si estás pasando también una debilidad también física, hoy es momento que te levantes. Oiga, mire lo que dice el Señor. No has sabido, te hace la pregunta, no has oído que el Dios eterno es Jehová, y yo sé que tú y yo sí hemos oído que el Dios eterno, el que hizo los cielos, la tierra y los mares, se llama Jesús de Nazaret. Jehová, Dios de los ejércitos, con el Espíritu Santo formaron toda la constelación, ¿verdad? De las estrellas y formaron la tierra, formaron también, ¿verdad? Los mares, los ríos, nos formaron a nosotros en el vientre de nuestra madre y Él es el que sostiene al mundo. Nadie más sostiene el mundo. El mundo no está colgado de una pita, ni está colgado verdaderamente de una cadena. No, el mundo no está tampoco sobre un trípode.
sea, un vástago de ojos que le ponen a los teléfonos para poder andar, ¿verdad?, filmando. No, no, ese está sostenido por el poder de Dios. Imagínate, tan grande, todo el universo, los planetas son más grandes que la Tierra y están sostenidos por el Dios Todopoderoso. ¿Has oído, verdad? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Oiga, creó los confines de la tierra. Si tú comienzas verdaderamente a recordar que quien hizo los cielos, la tierra y los mares y todo eso, se llama Jesús de Nazaret, Dios, el Dios eterno, Jehová Dios de los ejércitos. Juntamente fueron los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí estaban cuando formaron la tierra. Bendito sea el Señor. Y dice aquí, no desfallece, o sea, Dios nuestro no desfallece. Dice, ¿verdad? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Dios te está volviendo a recordar a ti y a mí de que el Dios nuestro no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay nadie quien lo alcance. Nosotros apenas sabemos algo de Dios, no sabemos nada de mentira. Aquel que diga que sabe mucho de la palabra, por mucho que diga, cuando le llega la debilidad, se le olvida todo el conocimiento, y no es así. Por eso es que mejor hay que mantenerse uno humildemente y decir, yo estoy aprendiendo cada día. Yo estoy verdaderamente viendo la gloria de Dios cada día, porque eres el único que nos puede dar la fuerza. Entonces, primeramente, que tú que te sientes débil espiritual, ¿verdad?, y material, pero estoy más enfrascado en la parte espiritual. Si tú ya no tienes deseo de ir a la iglesia, si tú ya no tienes deseo de orar, si tú ya no tienes deseo de leer la palabra del Señor y aún de oír la palabra del Señor, porque hay muchos que hasta cuando llegamos nosotros a aconsejarlos o a darles ánimo, no, si me vienen a hablar de Dios, mejor ni hablemos, ni vengan. Mejor. Entonces ya es un caso bastante duro, ya hay una debilidad espiritual, pero si tú sabes que Dios hizo todo y que Él verdaderamente es el creador de todo el universo, ese Dios es el que te está hablando en esta hermosa y la mañana. Oiga lo que dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oiga, Él da esfuerzo al cansado, oiga hermano, Él da esfuerzo al cansado. O sea, ¿cómo te sientes ahora? No me lo digas a mí, dígaselo a Él. Pero muchas veces, incluyéndome yo, me he sentido cansado espiritualmente y muchas veces cansado también físicamente. Pero cuando está el Señor Dios Todopoderoso, nosotros tenemos fuerza. Y yo en lo personal, ¿verdad? Estoy experimentando, ¿verdad? Ese esfuerzo que me ha dado Dios en esta situación en que estoy pasando. Porque no me ha dado tristeza ni me ha dado, ¿verdad? Aflicción ni nada, al contrario, ¿verdad? Me ha llegado pequeña debilidad, pero Él dice que Él da fuerza al cansado. Él es fuerza. Oiga, dice aquí, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oiga, muchos de nosotros ya no tenemos ninguna fuerza, pero si tú comienzas a creer, si tú comienzas a poner por obra la palabra del Señor, como le digo, es que el creer no solamente es creer de diente a labio, es de creer de todo corazón, y ese a Dios que tú has recibido y has aceptado en tu corazón, ese no te va a dejar avergonzado, y tienes que creerle. El que tiene que dar la fe, Él nos da la fe. Hay muchos testimonios, bendito sea el Señor, ¿verdad? Incluyendo Pablo, bendito sea el Señor, ¿verdad? Que cuando estuvo débil, ¿verdad? Verdaderamente vino Dios cuando estuvo él, ¿verdad? Vamos a leerlo ya. Bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús. Allá en bendito sea el Señor, lo vamos a leer. Bendito sea el Señor. Allá en segunda de Timoteo 4:17, lo vamos a leer. Segunda de Timoteo 4:17. Aquí estaba, ¿verdad? Pablo pasando, ¿verdad? Como quien dice, un juicio ante aquel, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bendito sea el Señor, uno de los, ¿cómo le llaman esos? De los gobernadores romanos que estaban ahí. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero él, ¿verdad? Porque había un hermano, uno que se llamaba Alejandro. Lo voy a leerlo. Lo voy a leer desde el bendito sea el Señor 4:14, pero el versículo que les quería leer es el 17. Pero vamos a leer el 14 para que entendamos de qué nos está hablando el Señor. Dice que Pablo se estaba despidiendo, ¿verdad? Estaba dando instrucciones, ¿verdad? Finales
y personales a Timoteo, y le decía: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Oiga, todos lo desampararon, lo dejaron solo en el juicio. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará por su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea que Pablo estaba solo, estuvo ante un tribunal ahí, lo querían acusar de Alejandro el calderero, le había hecho la vida imposible. Hay hermanos que te hacen la vida imposible, hermano. Y oiga lo que dijo Pablo ahí, ¿verdad? Que Dios le pague conforme a él. Pero él le dijo, y muchos lo dejaron solo. Es que mire, que a Jesús también lo dejaron solo. Cuando él estaba ya prácticamente ya lo capturaron en la cruz, todos se fueron, nadie lo siguió. El único que lo siguió fue Pedro, pero lo siguió verdaderamente, ¿verdad? Y lo negó después. Otro, aquel varón de que muchos dicen que es Marcos, ¿verdad? Que también lo siguió, que era un joven que iba desnudo, estaba joven en ese entonces, Marcos. Pero lo que le quiero decir es que muchas veces nosotros nos llega esa debilidad espiritual. Y esa debilidad espiritual es necesario que nosotros reconozcamos que quien hizo los cielos, la tierra y los mares. Reconozcamos que Dios es el poderoso, es un Dios incomparable. Es decir, no hay ningún Dios verdaderamente, ¿verdad? Que le pueda comparar. Él es el único y verdadero Dios poderoso. Entonces el Señor, ¿verdad? Nos está yendo a través de Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Oiga, le está diciendo, ¿verdad, el Señor, a usted y a mí, que aún los jóvenes, aún los muchachos, ¿verdad? Se fatigan y caen. Ya no digamos nosotros los viejos. Pero aún así, oiga lo que dice aquí el Señor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Oiga, mire, aquí estamos viendo el problema de Pablo, pues, ¿verdad? Que lo dejaron solo y ahí lo estaban acusando, ¿verdad? Y él ya no tenía fuerza, ¿verdad? Pero el Señor, pues, verdaderamente llegó y le ayudó a darle fuerza. Acordémonos que Pablo estuvo en muchas ocasiones en situaciones difíciles. Aún Pedro estuvo preso en la cárcel y Dios lo sacó, también mandó un ángel a sacar ¿cómo se llama? Pablo y a Silas de la cárcel, y aún ellos con debilidad, ¿verdad? Temor y todas esas situaciones, ¿verdad? Y cansancio, ellas le alababan, le cantaban al Señor, porque sabían que en esa situación llega el Señor a darte fuerza. Él llega, dice, ¿verdad? Como dice el Salmo 121, ¿de dónde mi socorro viene de? ¿De dónde? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos, la tierra y los mares. Es bien importante que tú creas que verdaderamente cuando estás débil, estás cansado, que ya no puedes hacer nada, que ya sentís que ya no haces nada, te sentís que ya no podés. Es que todos llegamos a esa situación, aún incluyendo nuestro Señor Jesucristo. Él llegó y le dijo, Padre, no sé, yo no quiero que pase esta copa de mí. Ahí llegó también debilidad a él. Y después cuando le preguntó y le dijo, Padre, ¿por qué me has olvidado? ¿Ya? ¿Por qué, de verdad, me has abandonado? Cuando estaba en la cruz del Calvario, ahí estaba la debilidad aún de Jesucristo. Él sintió todos los síntomas que sentimos los hombres, porque él era 100% hombre, aunque él era Dios, pero él sintió todas esas debilidades. Por eso de que él escribió esta palabra de 600 años antes de que él viniera, porque sabían que muchos ya se habían debilitado y otros iban a debilitar. Así que es bien importante que cuando tengas tú la debilidad espiritual, cuando tengas tú la debilidad, de dar lo que sea. Miren, muchos tienen debilidades económicas, otros tienen debilidades amorosas, otros tienen debilidades familiares, otros tienen debilidades, ¿verdad?, de salud, bendito sea el Señor, o sea, física, otras espirituales, otras económicas, otras laborales, otras legales, tienen debilidades. Sentís que nadie te va a ayudar, ya como Pablo estaba en un juicio, tenía una debilidad espiritual, legal, perdón, pero dice que
Todos lo abandonaron y solamente el Señor le llegó y le dio la fuerza. Acordémonos de que cuando estaba también Juan ya anciano y estaba en la isla de Patmos, que ya estaba verdaderamente en anciano, llegó Jesús y le puso su diestra sobre su hombro y le dio fortaleza para poder seguir escribiendo, ¿verdad? Las visiones del Apocalipsis. Entonces, hermanos, la predicación de esta mañana es de que tú y yo, cuando sintamos esa debilidad, vayamos a la presencia del Señor. O sea, que nos oremos, que nos hinquemos. Bueno, si no te puedes hincar, pues porque estás enfermo o algo por el estilo, no hay problema. Pero lo más importante es hincarte con las rodillas espirituales. O sea, porque muchos se hincan, ¿verdad?, con las rodillas materiales, pero todavía están de orgullosos, están de rebeldes, están de altivos, ¿verdad?, de vanagloriosos. No, hermano. Nosotros tenemos que hincarnos, ¿verdad?, con las dos rodillas, las rodillas materiales y las rodillas espirituales. Como que dice, lleguemos con humildad ante el Señor. Pero a mí me da gusto cómo es que nosotros venimos y nos hincamos ante Dios, ¿verdad?, espiritualmente. Por ejemplo, mire, cuando Job le reclamó a Dios, porque Job, ¿verdad?, maldijo el día que él nació. Pero de la manera que él lo maldijo fue diferente como lo maldicen otras personas o le reclaman otras personas. Por ejemplo, ¿verdad? Job le dijo, ¿verdad, Señor? ¿Verdad? ¿Por qué me ha llegado este día así? Mejor no hubiera nacido. Maldigo el día que me trajo, el día que dijeron varón fue hecho, ¿verdad? Yo lo maldigo, que sea gris, que sea calaginoso. Pero lo dijo de esa manera, como creyendo, no reclamándole a Dios, no atribuyéndole a él el daño ni nada, porque no que diciendo, ¿verdad? Él en su expresión. Entonces, ¿verdad? En cambio, Jeremías, por ejemplo, Jeremías también maldijo el día en que él nació, y él no solamente maldijo el día, maldijo a la persona que le fue a dar el anuncio a su padre que era varón. Este fue tremendo todavía, pero tú y yo somos otros que, Señor, ¿por qué has hecho esto? Que no sé qué, que no sé el uno, porque si yo te sirvo. Ese ya depende de la forma como tú lo hagas. Es un reclamo al Señor. Se viene Dios y le da fuerza. Todo aquel que lo respeta. Nosotros tenemos, delante de Dios, tenemos que tener mucha reverencia. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo no le he andado reclamando al Señor. Yo le dije gracias a Dios y ni le voy a reclamar. ¿Cómo? ¿Quién soy yo? Ni aún ni como Job, porque Job maldijo al día y a mí Dios sé que no, a mí no me ha mandado a maldecir, a mí me ha mandado a bendecir. No, yo bendigo los días y bendigo todo. Y espero en el Señor porque sé que Él es el que me da la fuerza. Dice que Él da, dice, esfuerzo alcanzado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Oiga, hermano, esto es bien importante de que tú y yo lo creamos porque vamos a obtener esa nueva fuerza. Yo en lo personal, yo me siento fortalecido y me siento bien. Y no es que lo estoy diciendo por vanagloriarme, no, porque la mayoría de ustedes saben cuál es mi situación y Dios me ha ayudado. Y yo estoy verdaderamente agradecido con Dios y yo he sentido las fuerzas que Dios me ha dado. Esas fuerzas solamente las puede dar Dios. Hoy me habló mi nieto y me dijo, abuelo, yo lo veo a usted bien. Me dice, sí, por la misericordia del Señor. Porque Él es el que nos da la fuerza. Él da fuerza, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Sí? Mira, a mí mi esposa me anda cuidando de una manera, hermanos, que yo parezco su hijo. No hagas nada, no cargues nada, no levantes nada, porque me siento que estoy débil. Pero yo en lo espiritual sé que estoy fuerte y también Dios me lo está demostrando en mi cuerpo físico, que estoy fuerte. No, claro, no tengo la fuerza que cuando estaba joven, pues, ¿verdad? Pero a mi edad todavía tengo la fuerza, ¿verdad? Y por eso es de que yo estoy predicando esta palabra y mi hermana que me está oyendo por este mensaje, porque ella me pidió que predicara sobre la fuerza, sobre aquellas que están ya sin fuerza, que cómo que van a obtener la fuerza. Solamente tienes que creer, orarle, clamarle al Señor, porque Él es el que da esfuerzo alcanzado verdaderamente, ¿verdad? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oiga, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántas fuerzas tienes tú? Ninguna. Pues Dios te la va a multiplicar. Dios va a venir
este momento y te va a dar fuerza y te va a decir, pues, ¿verdad? Súbete, levántate y anda. Oiga, mire cómo le dice aquí. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Yo espero en Jehová y tendré nueva fuerza. Tú espera en Jehová y tendrás nueva fuerza. Qué bueno es el Señor. No estés esperando en nadie más. Ahora, si te quieres tomar tu medicina o tu vitamina, tomártela en el nombre de Jesús, pero no digas que la medicina, no digas que la vitamina, no, las fuerzas vienen de Jehová, las fuerzas vienen del Dios Todopoderoso, de Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llega el Espíritu Santo y te inyecta la fortaleza para seguir adelante. Aleluya. Oiga, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Miren, las águilas se van cuando ya están cansadas, cuando ya están viejas, su plumaje está viejo, se van a la montaña más alta. Allá en la montaña más alta es un retiro, hermano, como quien dice, ¿verdad? Ayunar, vigilar, orar, acercarte al Señor, ¿verdad? Ve a la montaña más alta, ve al lugar más alto, dice que hay alabanza, ¿verdad? Llévame al lugar más alto, ¿verdad? Que yo, porque tú estás en ese lugar más alto. Ahí va, ve ese lugar y quítate todo. Dice que la águila se quita las plumas, se quita todo, que ahí queda peloncita, viene Dios y le vuelve a renovar todo de nuevo el plumaje hasta el cuero, así como la serpiente también. Mira, la serpiente que se arrastra también muda en el cuero cuando ya están viejos. Entonces, ¿verdad? Y el águila hasta se quita el pico. Bendito sea el Señor. O sea, el pico ya está todo arrugado, todo hasta maltratado está, y Dios se lo vuelve a crecer. Claro, tienen su tiempo, pues, y eso es lo que Dios está haciendo muchas veces en nosotros. ¿Cuánto tiempo tienes de estar débil? Pero no te has quitado todo el plumaje viejo que tenías, como quien dice, quitaste toda la ira, la contienda, la disensión, el odio, el resentimiento, la avaricia, la altivez, el orgullo, la vanidad, ¿verdad? Todas esas cosas, quítatelas. Cuando tú te las quites, va a venir el Señor. Los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Entonces, como quien dice, vas a agarrar un nuevo vuelo. Yo ya estoy ya prácticamente, ¿verdad? Por fe. Yo estoy limpio, yo estoy libre, yo estoy sano, pero tengo que cumplir las cosas terrenales, ¿verdad? Para poder tener un testimonio, ¿verdad? Y yo sé que Dios me lo va a dar para poderle testificar a usted. Y entonces de ahí vamos a agarrar nuevas águilas. Pero para esto me ha tenido que quitar muchas cosas el Señor. El tiempo que pasa uno, yo ya voy como para 4 o 5 meses ya, creo que estoy desde marzo, en marzo me hicieron una operación, en abril me hicieron una operación. Tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, vamos para 6 meses ya, 6 meses de estar en ese proceso, quitándome todo lo malo, egoísmo, odio, resentimiento, avaricia, malicia. Así hace de las plumas, pues, ¿para qué? Para obtener nueva fuerza. Aunque las fuerzas las tengo, pero ya las verdaderas nuevas fuerzas de decirle gloria a Dios, porque los que esperan a Jehová, dice, ¿verdad? Recibirán nuevas fuerzas, dice, ¿verdad? Levantarán sus alas, dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea que verdaderamente, pero yo sé que Dios me va a dar fuerza. El día de la vigilia me dijo el Señor, pues, que no iba a morir de esa enfermedad, que iba a morir de una muerte natural. Puede ser mañana, pasado, dentro de 10 años, 5 años, 3 años, 4 años, yo no sé, solamente Dios sabe, pero sea cuando sea, yo estoy también listo para irme con el Señor, para volar como esas águilas directamente para allá. Si el mismo Señor dice que cuando venga el Señor, ¿verdad? Por su iglesia, enviará sus águilas verdaderamente a recoger, ¿verdad? Y enviará, cuando está el cuerpo muerto, dice que enviarán el águila para levantarlos a nosotros, hermano. Claro, después del Espíritu Santo. Es una verdaderamente, ¿verdad? Es una forma de explicarle al Señor de cómo nos vamos a ser arrebatados de aquí, de esta tierra. Pero hoy que tú estás viviendo y estás sirviéndole al Señor, es momento de que tú te arrepientas de corazón. Mire, cuando dicen algunos, ¿verdad? Aquel que cree en el Señor Jesús de Nazaret cambia. Aquel que cree en Jesús de Nazaret, ¿verdad? Tiene verdaderamente frutos dignos de arrepentimiento y los hace ver no solamente, ¿verdad?, a su familia, sino que, y no solamente en la iglesia, en todas partes donde va, tiene que dar a conocer los frutos dignos de arrepentimiento. Porque aquel que verdaderamente no se ha arrepentido es como que no crea. Y la palabra bien claramente
dice, el que creyere y fuere bautizado te será salvo. Pero si crees solo del diente al labio, no estás yendo a la iglesia o no has cambiado todavía, no estás dando frutos dignos de arrepentimiento, quiere decir que todavía no has confesado a Jesús como tu Salvador, no te ha salvado. Aleluya. ¿Ha fallado el Señor ahí? No, Dios no falla. Dios no falla. Dios no miente. El problema somos nosotros, que no podemos verdaderamente creer en el Señor. Hoy que estás débil, hoy que estás cansado, hoy que estás debilitado, el Señor te da esta promesa. Cree que el Dios Todopoderoso fue el que hizo, ¿verdad? O no sabías, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Ese no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la esperanza que estamos nosotros, ¿verdad?, esperando de parte de Dios. Yo la estoy sintiendo, yo la estoy recibiendo, porque muchos, ¿verdad?, me han dicho y yo sé que así es. Pero Dios me ha dado fuerza. Yo por mí estuviera todos los días en la iglesia, pero no puedo, también por las recomendaciones del médico. Entonces, no es que creamos más en el médico, sino que también uno también hay que ser sano. Bendito sea el Señor. Pero Dios me ha dado fuerza para poder estar aquí sirviéndole al Señor. Y aunque estemos verdaderamente en una situación difícil, nosotros tenemos que confiar en Dios. Él es el que da esfuerzo al cansado y, ¿verdad?, y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Bendito sea el Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán alas como las águilas, caminarán, ¿verdad?, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios quiere darte fortaleza hoy en esta hermosa y bendecida hora. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor así, de esta manera. Amadísimo Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos has permitido leer tu palabra, Señor. Le hemos cumplido primeramente a usted y a nuestra hermana, Señor, que quería que predicáramos sobre la fuerza, Señor, que tú das. Si tu palabra dice que tú le diste fuerza, Señor, allá, Señor, a todos los siervos tuyos les has dado fuerza, Señor. A Pablo dice que tú llegaste cuando ya todos lo habían abandonado, pero tú llegaste y le diste fuerza. Así que hoy llega, ahí donde está mi hermana, que no se sienta verdaderamente, de verdad, como quien dice, desanimada porque no ha llegado el pastor, porque no ha llegado el ministro, porque no han llegado los hermanos. No, lo importante es que tú vas a llegar y tú le vas a dar fuerza. Tú le diste fuerza a todos aquellos que verdaderamente, ¿verdad?, que buscaron, y como dice allá en Efesios capítulo 6, bendito sea el Señor, 10, ¿verdad?, que nosotros tenemos que recibir, bendito sea el Señor, esas fuerzas, hermanos, que vienen de parte de Dios, y que, bueno, lo voy a leer. Bendito sea el Señor, dice así, Efesios, bendito sea el Señor, aleluya, 6:10, dice así, aleluya. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy te digo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nadie más te puede dar fuerza. Solo te lo va a dar el más poderoso, el más grande, el que hizo los cielos, la tierra y los mares, el que te creó y te hizo en el vientre de tu madre y te llamó para que tuvieses todas estas promesas de bendición. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestra hermana María Inés, a Stephanie Núñez, a Marisol Oporto y a todos los demás que se van a conectar. Dale tú la fortaleza para que ellos puedan obtener las nuevas fuerzas, para que corran y no se caigan, y que caminen y no se fatigarán. Así que, hermanos, Dios Todopoderoso está con vosotros. Yo por fe declaro fortaleza en mi vida, declaro fortaleza en tu vida. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté en tu corazón. Hasta luego.